Hola chicos, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy vamos a estar viendo el siguiente tema, sistemas de referencia no inerciales. Hasta ahora nosotros habíamos estado tratando con sistemas de referencia inerciales, única y exclusivamente. Ahora vamos a estar viendo sistemas de referencias que no son inerciales. Vamos a recordar que los sistemas de referencias inerciales son aquellos con relación a los cuales todo cuerpo libre, o sea, todo cuerpo que no interacciona con ninguno otro del universo, se va a mover con velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos observando el movimiento de un cuerpo libre y notamos que a pesar de no interactuar con ningún otro cuerpo, o sea, a pesar de ser un cuerpo libre, este no se mueve con velocidad constante, o sea, se mueve con aceleración, eso quiere decir que el sistema de referencia con relación al cual estamos observando y describiendo ese movimiento es un sistema de referencia no inercial. En los sistemas de referencia inerciales se cumplen las leyes de Newton, o sea, la segunda ley de Newton, por ejemplo, se cumple única y exclusivamente con relación a ese tipo específico de sistema de referencia al que llamamos inercial. Con relación a un sistema de referencia que no sea inercial, esa segunda ley de Newton no es válida. ¿De acuerdo? Los sistemas inerciales de referencia son preferidos. ¿Por qué? Porque con relación a ellos, las ecuaciones que obtenemos son las más simples posibles. Pero a veces nos vemos en la obligación de trabajar desde un sistema no inercial de referencia y describir el movimiento mecánico de un cuerpo desde estos sistemas de referencia que son no inerciales. Entonces, vamos a ver cómo hacer uso de la segunda ley de Newton, aún no siendo válida en los sistemas de referencia no inerciales. Entonces vamos a ver específicamente eso. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, vamos a recordar, digamos que esto es un eje Z, ¿bien? Y vamos a definir primero un vector de desplazamiento angular. Vamos a ver. Imagínense que el cuerpo de masa M está girando alrededor de este eje. De esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar el puntito aquí. El punto material en este lugar. ¿De acuerdo? Y ese punto material se mueve de manera tal que va a describir esa trayectoria circular. Entonces, vamos a elegir un punto en el cual colocaremos el origen del sistema de coordenadas asociado a determinado sistema de referencia. Y este sería el radiovector de posición de esa partícula. ¿Estamos? Vamos a ver esto en una vista desde arriba, o sea, mirando desde arriba. Lo que vamos a ver es una circunferencia.
Este sería el centro por donde pasa el eje, que le llamamos en este caso Z. Tendríamos el punto inicialmente aquí y luego lo tendríamos acá. Se estaría moviendo el punto así. ¿De acuerdo? Entonces, ese cuerpo recorrió un ángulo delta phi, o sea, un ángulo infinitesimal, el recorrido angular, el desplazamiento angular, lo vamos a suponer muy pequeño, o sea, infinitesimal. Este ángulo es este mismo en esta otra representación, en esta otra vista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir el vector de desplazamiento angular de la siguiente manera. El módulo de ese ángulo, de ese vector, el módulo de ese vector va a ser igual al ángulo que recorrió. Y su dirección y sentido va a establecerse según la ley de la mano derecha. O sea, hagamos girar los dedos de nuestra mano derecha en la misma dirección que se mueve el cuerpo, o sea, así. Y el dedo pulgar nos va a estar indicando hacia dónde está orientado, ¿verdad? Hacia dónde está el sentido y la dirección de ese vector. En este caso, estaría saliendo de la pizarra. O sea, sería un vector perpendicular a la pizarra que viene hacia nosotros. Y en esta vista estaríamos viendo un vector así. Este sería el vector de desplazamiento angular. ¿Se entiende? O sea, el cuerpo gira y en ese giro va a barrer un ángulo determinado, va a desplazarse un determinado ángulo. Y vamos a definir un vector de desplazamiento angular cuyo módulo es igual a ese ángulo que se desplazó el cuerpo. Y su dirección y sentido va a estar establecida por la ley de la mano derecha, o del sacacorcho, o del tornillo de rosca derecha. Entonces, de esa manera hemos definido ese vector. Ese es un pseudo vector, no es un vector en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque esa elección de dirección y sentido se hizo determinado por un convenio que elegimos. ¿De acuerdo? Entonces, es un pseudo vector. Ahora bien, ¿por qué pseudo vector? Ya lo dijimos, porque la elección de su dirección y sentido fue por un convenio. Pero, ¿por qué vector? Pues bien, pues, porque tiene que cumplir las propiedades de un vector. O sea, dirección, sentido, módulo. Ya vimos cómo establecimos esas tres características, pero además tienen que sumarse como se suman los vectores. O sea, tienen que cumplir con la suma geométrica. Ahora bien, este diferencial, este infinitésimo desplazamiento angular, cumple con las características de un vector, pero un desplazamiento angular finito ya no cumple con la ley de la suma geométrica y por lo tanto no puede ser considerado como un vector.
Pero el desplazamiento angular infinitesimal, ese sí tiene las propiedades de un vector. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Entonces, ya definido eso, vamos a ver qué relación existe entre ese desplazamiento angular y el desplazamiento del vector desplazamiento. O sea, ya nosotros recordamos qué cosa es el vector desplazamiento, que es el vector, es el segmento orientado que va desde un punto a otro de la trayectoria en línea recta. Entonces, ese segmento orientado que va desde el punto inicial al punto donde está el cuerpo posteriormente, a eso le llamamos vector desplazamiento. ¿Estamos? Entonces vamos a ver qué relación existe entre este vector desplazamiento angular y este otro vector desplazamiento. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué relación existe entre ellos. ¿De acuerdo? Veamos. Fíjense que la trayectoria es este círculo. El radiovector en el instante de tiempo t es este, pero al cabo de cierto tiempo el radiovector es este. O sea, este sería el radiovector en t más cierto infinitésimo de tiempo, delta t. Y delta r, o sea, el desplazamiento, el vector desplazamiento en este caso, sería ese vector de aquí, que dibujado en esta otra vista, tendríamos esto. Este sería el vector delta r. ¿De acuerdo? ¿Quién es delta r? Sería r evaluada en t más delta t, que sería este vector de acá, menos r evaluado en el instante de tiempo t. Eso sería delta r. ¿De acuerdo? Ahora, cuando este delta t es un infinitesimal de tiempo también. Aquí yo exageré las dimensiones del dibujo para que se visualizara bien. Pero en realidad este punto y este punto están muy pegaditos. Infinitamente pegados. Y cuando eso sucede, este vector delta r es perpendicular al radio de esa circunferencia. O sea, es tangente a esa circunferencia. Y entonces, el arco recorrido por el cuerpo, que le vamos a llamar delta S, multiplicado por, vamos a llamarle S, es igual a ¿quién? A el radio, este radio, ¿verdad? Vamos a llamarle R mayúscula, por delta phi. Vamos a llamarle delta S. O sea, delta S sería ese sector, ese arco de circunferencia que recorrió el cuerpo desde que estaba aquí a que llegó aquí. Y entonces ese delta S es igual a el radio de esta circunferencia multiplicado por delta phi, ¿verdad? Y esta delta S es aproximadamente igual
al módulo de delta R. O sea, al módulo de este vector. ¿De acuerdo? Ya tenemos eso. Ahora bien, notemos lo siguiente. Vamos a hacer un corte de esta figura y verla desde aquí así nada más. Porque esta está dibujada en una vista, digamos, 3D. Vamos a hacer una vista así, mirando de frente a la pizarra. Lo que veríamos es esto. Este sería el eje Z. Este sería el radio vector R. Este sería R mayúscula. ¿Verdad? Omega, delta phi, el vector de delta phi estaría para acá. Bien, que mírenlo aquí. Y entonces, aquí este ángulo, vamos a llamarle alfa. Ese ángulo es el que forma el radio vector R con relación a este otro vector. Pero aquí se me formó un triángulo rectángulo. Y este lado de aquí es el cateto opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto, R va a ser igual al módulo de R multiplicado por el seno de alfa. Y eso lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que delta R es aproximadamente igual a R por el seno de alfa y todo eso por d phi. ¿De acuerdo? Voy a borrar acá, incluyendo el dibujo. Fíjense, esto lo voy a reescribir ordenado de otra manera. Voy a escribirlo como R de phi por el seno del ángulo. Recuerden que ese alfa es el ángulo que forma el vector R con relación al vector de desplazamiento angular de phi. Y el seno, o sea, módulo del primero, módulo del segundo y el seno del ángulo entre ellos, eso se me parece mucho al módulo de un producto vectorial. O sea, que esto se me parece mucho a cierto vector que da como resultado el producto vectorial de estos dos vectores. O sea, de el vector de phi por R. El módulo de delta R de este vector, el módulo de ese vector, me da esto que está aquí arriba. Si lo escribo de esta forma como producto vectorial. Ahora, ¿por qué este orden? Porque el producto vectorial depende del orden. No es lo mismo el vector A multiplicado por el vector B que el vector B por el vector A. Aquí no se cumple la ley conmutativa de la multiplicación. ¿Pero por qué lo elijo así? Porque la velocidad, ya les dije que va a ser tangente a la trayectoria de la circunferencia. Entonces, para que la velocidad, o sea, para que delta R tenga esa dirección, yo tengo que multiplicar delta phi, ¿ven? Por el radio vector. O sea, de phi
Aplicando la ley de la mano derecha, voy de phi hacia r y me queda justamente la velocidad perpendicular a esta r de aquí. Porque recuerden que el producto vectorial me da como resultado un vector que es perpendicular a ambos vectores que se están multiplicando. Entonces, esta es la forma que me queda. O sea, esa es la relación que va a existir entre el diferencial de desplazamiento y el diferencial de desplazamiento angular. O sea, vamos a obtener esta relación. Eso es en general. Aquí todavía no hemos entrado en lo que es un sistema de referencia no inercial. Esto es en general. Esto se vio en cinemática. Lo estamos viendo nuevamente para recordarles a ustedes de dónde sale esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a guardar eso en memoria y vamos a construir lo siguiente. Vamos a construir un sistema de referencia al que voy a considerar fijo, inmóvil, con relación a nosotros. Por lo tanto, a ese sistema de referencia lo voy a llamar inercial. Voy a suponer que esto es un sistema de referencia inercial. Por eso lo voy a llamar I. Y sus coordenadas, X, Y y Z. X, Y y Z. Y junto a este sistema de referencia voy a colocar otro cuyo origen coincida con este. O sea, el origen de ambos sistemas de referencia va a coincidir. Lo voy a dibujar así. Este sería X', Y' y Z'. ¿Bien? O sea, lo voy a construir de manera tal, esos dos sistemas de referencia, esos dos sistemas de coordenadas, en este caso, de manera tal que los planos, o sea, el plano XY y el plano X', Y', coincidan. O sea, los dos planos sean el mismo plano. O sea, XY y X', Y' sean el mismo plano y los ejes Z de ambos coincidan. ¿De acuerdo? Y entonces voy a elegir un punto cualquiera, un cuerpo cualquiera de masa M y voy a trazar su radio vector. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el radiovector, en este caso específico, no siempre es así, pero en este caso es así, porque coinciden ambos orígenes, o sea, los orígenes de ambos sistemas de coordenadas coinciden en el mismo punto. Entonces, resulta que el radiovector con relación al sistema de referencia fijo es igual al radiovector con relación al otro sistema de referencia que le voy a llamar prima. ¿De acuerdo? Voy a llamar simplemente R al radiovector con relación al sistema de referencia inercial. Y voy a llamar R' al radiovector con relación al sistema de referencia no inercial. Porque ahora el sistema de coordenadas X', Y', Z' está asociado a un sistema de referencia no inercial. O sea, vamos a suponer que no es inercial. ¿Verdad? Entonces, este punto se va a mover, voy a suponer que el sistema de referencia no inercial
o sea, X', Y', Z', se mueve de manera tal que gira alrededor del eje Z. O sea, los ejes X y Y están rotando alrededor del eje Z. Los de X' y Y', los de X y Y permanecen inalterables en el mismo lugar. ¿De acuerdo? O sea, esto se está moviendo así. ¿Comprenden? Lo voy a poner a moverse a favor de las, es decir, en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Y entonces, este punto se va a mover, yo voy a suponer que este punto material está en reposo, está fijo con relación al sistema de referencia no inercial. Fíjense, con relación al sistema de referencia no inercial, o sea, con relación a X', Y' y Z', este punto va a estar invariable, inalterable. Pero sin embargo, con relación al sistema de referencia inercial, ese punto está rotando, está girando alrededor del eje Z. ¿Bien? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, este punto se va a estar moviendo así. ¿De acuerdo? Entonces, está fijo con relación al sistema de referencia no inercial. Pero con relación al sistema de referencia inercial, ese punto está rotando. ¿De acuerdo? Imagínense un disco de esos de acetato que habían antiguamente. Ese disco está rotando. Imagínense que yo en ese disco dibujo los ejes X' y Y'. Vamos a observar, si miramos desde arriba ese disco, vamos a observar que esos dos ejes van a estar rotando alrededor del eje del tocadisco. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense que yo dibujo que hay un punto determinado que con relación a ese tocadisco siempre va a estar en el mismo lugar. Pero si el disco está rotando, ¿qué va pasando? Que el punto también va a ir rotando alrededor del eje del tocadisco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser el incremento del radiovector R con relación a el sistema de referencia inercial? Pues ya lo vimos, va a ser esto de acá. O sea, va a ser R dr igual a d phi por R. Y vamos a estar suponiendo que este sistema de referencia no inercial va a estar girando alrededor del sistema de referencia inercial con una velocidad angular constante. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, eso es el punto estando fijo con relación al sistema de referencia no inercial. Pero si la velocidad de ese punto con relación a ese sistema de referencia no inercial no es igual a cero, o sea que no está fijo, entonces a este desplazamiento de aquí, habría que añadirle otro desplazamiento que va a ser igual a la velocidad que tiene ese cuerpo con relación al sistema de referencia no inercial multiplicado por
el diferencial de tiempo. Tiempo por velocidad me da desplazamiento. Entonces, a este desplazamiento habría que añadirle un desplazamiento suplementario debido al movimiento de traslación de ese punto con relación a este sistema de referencia que está girando. O sea, con relación al sistema de referencia no inercial. Entonces tenemos esta relación. ¿De acuerdo? Si ahora nosotros dividimos entre delta T, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. dr entre delta T igual a d phi sobre delta T más, o sea, por R más V', que es la velocidad que tiene el cuerpo con relación al sistema de referencia no inercial. ¿Esto quién va a ser? Pues la velocidad del cuerpo con relación al sistema de referencia inercial. Por lo tanto, nos quedaría que la velocidad del cuerpo con relación al sistema de referencia inercial va a ser igual a la velocidad del cuerpo con relación al sistema de referencia no inercial más, ¿esto quién va a ser? La velocidad angular, o sea, la velocidad angular con que gira el sistema de referencia no inercial. Entonces, tenemos omega multiplicado por F. Y ya tenemos cómo determinar la velocidad del cuerpo con relación al sistema de referencia inercial si conozco la velocidad del cuerpo con relación al sistema no inercial más este producto vectorial. ¿Ok? Ahora, aquí no terminamos, ahora vamos a hallar la aceleración. Aquí hallamos la velocidad, ahora vamos a hallar la aceleración. Vamos a borrar acá para tener espacio. Aquí tenemos la velocidad, teníamos ya la relación siguiente, teníamos delta R igual a, ¿quién habíamos puesto? A V', V' por delta T más el producto escalar de d phi por R. Teníamos estas dos ecuaciones. Vamos a esas dos ecuaciones dejarlas ahí escritas. Bien. Ahora, vamos a hallar el incremento de la velocidad. ¿Ok? Entonces, el incremento de la velocidad en un tiempo delta t, ¿a quién va a ser igual? Al incremento de esta velocidad, o sea, utilizando esta ecuación de acá, esta fórmula, esta igualdad, voy a hallar el diferencial y nos va a quedar omega por delta R. ¿Por qué omega por delta R? Porque habíamos dicho que esta velocidad angular es constante. Por lo tanto, cuando hallemos la derivada, o sea, el diferencial, nos va a quedar la constante por el diferencial de dr. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a hallar quién es esta cantidad de aquí. Porque ya esta cantidad la conocemos. Miren. ¿Quién es de R? La conocemos. Pero quién es este incremento no lo conocemos. Entonces vamos a suponer primeramente vamos a suponer que la velocidad esta con relación al sistema de referencia no inercial es constante. Bien. Entonces vamos a llegar, pónganse a pensar tantito, vamos a llegar a la misma situación que habíamos visto anteriormente con relación a el radiovector. En ese caso nosotros dijimos que el radiovector de posición, ¿verdad?, del cuerpo con relación al sistema de referencia no inercial iba a permanecer constante. Ese radiovector permanece constante. El radiovector con relación a el sistema inercial, ese sí cambia, ese sí se incrementa. Pero con relación al sistema inercial, no inercial, perdón, pues ese radiovector permanecía fijo, todo el tiempo fijo, ¿verdad? Aquí, si decimos que la velocidad con relación a ese sistema de referencia no inercial es constante, quiere decir exactamente lo mismo. Quiere decir que ese vector, recuerden que el vector está caracterizado por tener una dirección, sentido y módulo. Si con relación a ese sistema de referencia ese vector es constante, quiere decir que no cambia ninguna de sus características, ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que su incremento, ¿verdad?, el incremento de ese vector nos va a quedar una expresión similar a esta, pero para no hacer otra vez el dibujo y todo el procedimiento, nos estaría quedando lo siguiente, que el cambio de velocidad, bien, nos va a quedar lo siguiente. El cambio de velocidad va a ser igual a la aceleración. Aquí vamos a tener la aceleración con relación, en vez de ser la velocidad, es la aceleración con relación al sistema de referencia no inercial multiplicado por un delta t más esta misma relación de acá por la velocidad v'. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos aquí nuestra relación. Si ahora, porque esto es cuando lo considerábamos fijo ese vector, o sea, ese vector invariable, este término no nos aparece, igual que no nos aparecía este otro cuando decíamos que la velocidad del cuerpo era cero. Ahora decimos que la velocidad es constante, este término no aparece. Pero si la velocidad no es constante, o sea, que el cuerpo se mueve con una velocidad que no es constante con relación al sistema de referencia no inercial, entonces aparece este término, que es la aceleración por el tiempo dada una velocidad. O sea, habría que agregar, ¿verdad?, una determinada variación de la velocidad. Entonces, ya tenemos todo, porque ahora lo que tenemos es que esto, ponerlo acá, esto, ponerlo aquí, y ya estaría resuelto todo el problema, ¿verdad? Porque nos quedaría que dv, o sea, el incremento de velocidad, va a ser igual a A' dt, o sea, este es el vector aceleración con relación al sistema de referencia no inercial, más
de phi por v' más, ahora viene este término de acá, más, vamos a borrar aquí para que nos quepa bien, más omega por, y aquí teníamos v' dt más el producto omega, ¿cuál era? De phi, perdón, por R. ¿De acuerdo? Entonces, ya, ahora dividimos todo esto entre el tiempo. Esto me daría la aceleración con relación al sistema inercial. Aquí me queda la aceleración con relación al sistema no inercial más omega por v' más omega por v', bien, más omega por omega. Recuerden que dividí entre el tiempo aquí por R. Y esto va a ser igual, en definitiva, más, aquí tengo este término y este término que se repite dos veces, omega por la velocidad v', más este otro término. A este término de acá se le llama aceleración de Coriolis. Y este otro término es otra aceleración. ¿Ok? Que se llama accipetal. Accipetal se le llama a este término de acá. Aceleración accipital. Accipetal. Y esta aceleración de Coriolis. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que hasta ahora el sistema de referencia no inercial se mantenía solamente girando alrededor del sistema de referencia inercial y coincidiendo los ejes Z. Pero, si en lugar de eso, ese sistema de referencia, además de girar alrededor de un eje fijo, se traslada ese eje, o sea, ese eje se traslada junto con ese sistema de referencia y el sistema de referencia girando alrededor de él, entonces a esto habría que añadir la aceleración de ese sistema de referencia. Voy a borrar acá y ya voy a escribir definitivamente que la aceleración con relación al sistema de referencia inercial es igual a la aceleración del sistema de referencia con relación, es decir, la aceleración con relación al sistema de referencia, esa es la aceleración del cuerpo, aceleración del cuerpo con relación al sistema de referencia inercial, es igual a la aceleración del cuerpo con relación al sistema de referencia no inercial, más una aceleración que le voy a llamar A sub 0, que es la aceleración que tiene el sistema de referencia no inercial con relación al sistema de referencia que sí es inercial. Y todos los demás términos, o sea, dos veces el producto vectorial
entre la velocidad angular del sistema de referencia no inercial por la velocidad que tiene el cuerpo con relación a ese mismo sistema de referencia, que esta es la aceleración de Coriolis más la aceleración accipital. Ya tenemos eso. Y voy a borrar. Entonces, y ahora viene la parte interesante. Si yo multiplico por la masa del cuerpo ambos miembros de esta igualdad, ¿qué nos queda? Masa por aceleración igual a masa por esta otra aceleración, que ya sabemos quién es, más la masa por la aceleración del sistema de referencia no inercial con relación al inercial, más 2 veces la masa omega por v, más la masa omega por omega y por r. Pero esto de acá, si yo multiplico la masa por la aceleración del cuerpo, desde el punto de vista del sistema de referencia inercial, en caso de que esta masa sea constante, tenemos que estas son las fuerzas, esta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Que esas fuerzas son productos única y exclusivamente de las interacciones. Recuerden que la segunda ley de Newton es válida única y exclusivamente con relación a los sistemas inerciales de referencia. Por lo tanto, con relación a este sistema de referencia, porque esta es la aceleración, con relación al sistema de referencia inercial. Por lo tanto, la masa por esta aceleración del cuerpo nos tiene que dar obligatoriamente la suma. O sea, si esta aceleración existe, es porque existe interacción entre el cuerpo y otros cuerpos que están actuando sobre él. Y esta es la suma de todas esas fuerzas. Y todo eso va a quedar igual a m por a más m por a prima, m por a sub 0, más 2 veces m omega por v, vectorialmente, v', más m omega por omega y por f. ¿Ok? Me quedó eso. Y entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a despejar esta cantidad. O sea, me va a quedar masa por la aceleración que observo. O sea, por la aceleración que mide alguien que esté observando el fenómeno desde el sistema de referencia no inercial. ¿Qué va a quedar? Va a quedar esta sumatoria menos m por a sub 0 menos 2 veces m omega por v' menos m por omega y por f. Aquí tengo fuerzas. Esto tiene dimensiones de fuerzas. Esto tiene dimensiones de fuerzas y esto también. Pero esas fuerzas no son resultado de la interacción con ningún otro cuerpo. Por lo tanto, no son fuerzas propiamente dichas. No son fuerzas reales. Porque las fuerzas reales surgen producto de la interacción entre cuerpos. Y este no es el caso.
Entonces, a estas fuerzas se le llaman fuerzas inerciales. Fuerzas inerciales. Porque son fuerzas ficticias, son fuerzas fantasmas, son fuerzas que surgen como consecuencia del movimiento acelerado del sistema de referencia no inercial. Entonces, fuerzas de manera tal que yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la masa por la aceleración del cuerpo con relación al sistema no inercial va a ser igual a las fuerzas debidas a la interacción con otros cuerpos más otras fuerzas que son de carácter, digamos, fuerzas inerciales. Que esas fuerzas inerciales son, esta fuerza se le llama fuerza de Coriolis, o sea, la fuerza igual a menos 2m el producto de omega por v', esa se llama fuerza de Coriolis, o sea, la fuerza de Coriolis es una fuerza inercial. Fuerza de Coriolis. Y tenemos esta otra fuerza de acá, que también es una fuerza inercial, que es igual a menos m omega por omega por R. Que esto tiene que ver con la fuerza centrípeta. Es la llamada fuerza centrípeta. Que es una fuerza ficticia. Cuando ustedes oigan hablar de la fuerza centrífuga, mejor dicho, fuerza centrífuga, eso es una fuerza ficticia, es una fuerza inercial. La fuerza centrífuga no es una fuerza real, no es producto de la interacción entre cuerpos. Por lo tanto, eso no es una fuerza propiamente dicho. Esas fuerzas se introducen única y exclusivamente con el propósito de poder utilizar la segunda ley de Newton en un sistema de referencia donde la segunda ley de Newton no es válida. O sea, fíjense, noten ustedes que esto tiene la misma forma de la segunda ley de Newton cuando la masa es constante. Masa por aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo aquí? Sobre el cuerpo aquí. Las fuerzas reales, esta es la sumatoria de todas las fuerzas reales. ¿Vale? Esta es la fuerza resultante de todas las fuerzas reales. Y estas son la sumatoria de las fuerzas ficticias, de las fuerzas inerciales. Entonces, masa por aceleración igual a la suma de todas las fuerzas, pues así está escrita también la segunda ley de Newton cuando la masa es constante. Por lo tanto, cuando yo estoy resolviendo un problema desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial, puedo aplicar de manera ficticia, de manera artificial, la segunda ley de Newton. ¿Por qué de manera ficticia? ¿Por qué de manera artificial? Porque la segunda ley de Newton no es válida para los sistemas no inerciales. Pero sin embargo puedo hacer uso de ella, ¿verdad? Si tengo en cuenta estas fuerzas que están acá.
si además de las fuerzas resultado de la interacción con otros cuerpos, tengo en cuenta estas fuerzas inerciales, que son las fuerzas centrífugas, son las fuerzas de Coriolis, entonces puedo plantear esta ecuación de una manera similar a cómo está escrita la segunda ley de Newton. Entonces, hay que tener claro esa diferencia. La segunda ley de Newton no es válida con relación al sistema no inercial. Sin embargo, de manera ficticia, de manera artificial, yo puedo hacer uso de la segunda ley de Newton para los sistemas no inerciales de referencia. ¿Cómo? Pues añadiendo las fuerzas inerciales. Que las fuerzas inerciales no son resultado de la interacción con cuerpos. Es resultado de cómo se mueve el sistema de referencia no inercial con relación al sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? ¿Eso queda claro? Entonces, ya en la próxima clase nosotros estaremos viendo casos concretos donde vamos a aplicar esto. Hay que tener en cuenta que la Tierra, por ejemplo, gira alrededor de su eje. Por lo tanto, la Tierra es un sistema de referencia no inercial. Para resolver muchos problemas, es suficiente considerar a la Tierra como un sistema inercial de referencia. Muchos problemas se pueden resolver, estoy hablando de problemas reales, se pueden resolver suponiendo que la Tierra es un sistema de referencia inercial, debido a que la aceleración con que se mueve la Tierra alrededor del Sol es pequeña. Entonces, puedo considerarla para muchos casos como un sistema de referencia inercial. Pero para otras situaciones, eso no es posible. O sea, no es posible considerar a la Tierra como un sistema de referencia inercial. Y hay que tomar en cuenta esas fuerzas ficticias que aparecen como resultado de esa rotación de la Tierra alrededor de su eje. Bien, si ustedes es decir, por ejemplo, los rieles del ferrocarril que van de norte a sur o de sur a norte se desgastan de manera diferente de un lado y de otro. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de Coriolis. Lo mismo pasa con los ríos. Los ríos que van de norte a sur o de sur a norte, sus riberas se desgastan de manera diferente debido a la fuerza de Coriolis. Un fenómeno también donde interviene la fuerza de Coriolis y donde hay que tener en cuenta la no inercialidad de la Tierra como sistema de referencia es el caso del péndulo de Foucault, que le llaman. El péndulo de Foucault, que le llaman, ¿verdad? Cambia el plano de oscilación a medida que el tiempo pasa. Y ese cambio en el plano de oscilación es debido a la fuerza de Coriolis. ¿De acuerdo? Si lanzo una piedra verticalmente hacia arriba, estrictamente hablando, al caer se desvía de su dirección vertical. Debido a, igual que al subir, se desvía de su dirección vertical, aunque la lance verticalmente hacia arriba. Claro, esa desviación es muy pequeña, porque el efecto de esa fuerza de Coriolis sobre la piedra es muy pequeño. Pero, en general, si aviento una piedra absolutamente vertical hacia arriba, no va a caer en el mismo punto de donde salió, debido a la fuerza de Coriolis. Entonces, esas cosas, a más detalle, lo vamos a estar viendo en la resolución de algunos problemas, donde vamos a tener en cuenta que el análisis del problema se está haciendo desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial. Entonces, con esto vamos a concluir la clase de hoy. Los espero en la próxima clase. Les doy las gracias por la atención que me han prestado y por el momento y hasta la próxima clase pues nos despedimos. Chao, bye.